Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean bienvenidos nuevamente a este programa en la intimidad. Agradecemos nuevamente que nos brindes esta estancia, Daniel, en tu casa. Gracias a Dios por esta bendición. ¿Quieres saludar? Sí, pues también igual. La verdad es que es un privilegio, una bendición, compartir primeramente contigo estos temas, grabar este programa. Para mí es bendición, aportar con este hogar que Dios nos ha provisto. Y bueno, pues también que siempre deseando que los mensajes, las recomendaciones sean de bendición como han sido para nuestras vidas, también para los que lo van a ver. Y bueno, sean bienvenidos. Sí, queremos también agradecerles el tiempo que los que ven este programa pues toman para poder juntos aprender de lo que Dios nos puede enseñar, ¿no? Les agradecemos que tomen su tiempo y bueno, hayan tenido esa disposición. El día de hoy, Daniel, vamos a ver las aflicciones de los justos. O sea, es un tema importante y que a veces los mismos cristianos nos llegamos a preguntar por qué los justos pasamos por momentos tan difíciles, tan adversos, que nos llegamos a preguntar si esto está dentro de, digamos, el plan o la normativa de Dios, ¿no? De que los justos padezcan. Hay un salmo, en el Salmo 34, la Biblia nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Así es. Pero sin embargo sí aclara que son muchas las aflicciones y no dice, bueno, el justo no va a padecer, sino que el justo va a padecer y van a ser muchas las aflicciones. ¿Cómo ves, Daniel, este tema, ¿no? Y es importante, ¿sabes por qué, hermano? Porque al final, cuando el Señor nos habla de que va a haber muchas aflicciones, es porque nos va a ir puliendo a través de cada una de ellas. Y dice que son muchas, lo cual significa que el Señor nos quiere perfeccionar para llevarnos a su presencia, que es algo que realmente o de repente se pierde de vista, ¿no? En teoría se podría pensar, pues si ya somos hijos de Dios, ya soy cristiano, ya obedezco, ya hago esto y me tiene que ir bien. Sin embargo, la palabra nos indica, nos señala algo muy diferente. Sí, aparte lo podemos ver en varios hombres de la Biblia que registran que padecieron mucho, ¿no? De hecho, el libro de los Salmos tiene que ver con un libro de alabanza, Jalal o Aleluya, que es alabanza. Así es. Pero muchos de esos salmos fueron escritos por hombres que padecieron, que tuvieron aflicción. O sea, podemos primeramente aprender que una alabanza sincera, honesta, íntegra, que a Dios le agrada, también viene de corazones que han tenido que ver con aflicciones, ¿no? O sea, los que saben alabar, glorificar y entregar su vida a Dios, su alabanza a Dios, como Dios lo espera, también han sido hombres que han pasado por diversas aflicciones. Sí, y sabes que hay un punto importante. Cuando dice, habla del justo, el Señor ya nos justificó y nosotros vamos en contra de la corriente del mundo. Y entonces obviamente el mundo nos dice, ay, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen el otro? ¿Por qué oras por aquel? ¿Por qué lo perdonas? ¿Por qué? Entonces, por eso son muchas las aflicciones, porque son muchos los que están en contra de lo que nosotros predicamos, vivimos, y de lo que nosotros tenemos como justificación de Dios, pues estamos contra la corriente todo el tiempo. Sí, de hecho, desde que tomamos la decisión de seguir a Cristo, de rendir nuestras vidas al Señor, pues nadamos en contra de la corriente, ¿no? Como bien dices. Y bueno, pues una de las cosas que podemos ver en este tema, porque no sé, desde hace algunas décadas a nuestros días, desde hace algunos años, viene el mensaje, ¿no? De que si crees en Dios y si crees en Jesucristo, pues Jesucristo es la solución de todos tus problemas. O inclusive yo que he llegado a estar en campaña de evangelismo hace algunos años, que era Jesús sana y salva, y ese punto, Daniel, en donde se hace el llamado a los enfermos, ¿no? Y yo sinceramente decía, Señor, yo sé que tú puedes sanar, pero tampoco puedo, no sé por qué a veces tú dices no. O
O sea, inclusive, no sé si a ti te ha pasado, porque tiene que ver si los cristianos se enferman, si te ha pasado que de repente hay hermanos con toda sinceridad o hermanas que buscan a Dios, que dices, son hermanas entregadas a Dios, pero que finalmente Dios como que ha determinado no sanarlas, ¿no? Así es. Mira, hay un aspecto muy importante, hermano David. El precuidado en nuestra alimentación, la cuestión social, el descuido, el descuido de los de malpasarse, obviamente para mí lo que me suena más es la alimentación. Si no tenemos una alimentación equilibrada, obviamente el cuerpo se va degradando y de manera natural se desgasta, lo dice la palabra de Dios, y obviamente empiezan a padecer enfermedades. Sí, claro. O sea, hay una parte en donde somos nosotros responsables de las aflicciones que pasamos. Propia salud. Yo creo que aquí sí es importante poderlo aclarar, porque una cosa es que padezcamos porque Dios permita que padezcamos, y otra cosa es que hay aflicciones porque nosotros las buscamos. No las provocamos. Porque hay decisiones equivocadas, porque fuimos desobedientes, o en este caso, muy puntualmente lo dices, porque no cuidamos nuestro cuerpo. Y es verdad, ¿no? O sea, si tú tomas, no sé, 2 o 3 litros de refresco, o a la semana, o a ver, algunos hasta en el día, pura vitamina T, obviamente, pues que te vas a enfermar en determinado momento. Sin embargo, hay hermanos, Daniel, o hermanas que de repente van al doctor por ciertas circunstancias y de repente piensan que es algo más simple, más sencillo, y de repente le dicen, no, sabe que usted tiene un cáncer o un tumor. Algo más grave, y de ahí viene a veces un proceso largo, difícil, y que a veces la propia familia también se pregunta, pero ¿por qué, no? O sea, si tú buscas a Dios, si tú eres una persona que trata de vivir conforme a las normas de Dios. Inclusive ahorita con lo de la pandemia, que muchos decían, no, bueno, esa, ¿no? Ni plaga tocará tu morada, ¿no? Sí. Y esas cosas. Y sin embargo, pues vemos que pues hay cristianos, hay familiares inclusive pues, que han partido con el Señor y que simplemente Dios determinó pues no sanarlos. Inclusive vemos a Abel, el primer hombre de fe que menciona Hebreos, capítulo 11, y él muere en manos de un hombre, se puede decir malo, de su hermano Caín. Sí, así es. Y como que parece que de ahí parte una norma, ¿no? De que el justo va a padecer. Entonces viene esa pregunta, y yo creo que algunos de nuestros hermanos que nos están viendo y que han pasado por ese proceso se preguntan, pero a veces se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios no me sana? Así es, pero fíjate que aquí es importante mencionar que hay una raíz. A partir de que se pecó, el cuerpo se degradó. Uh-huh. Por lo tanto, empezaron a venir circunstancias físicas. Entonces, cuando preguntamos a veces ¿por qué a mí?, también de manera genética se heredan, así como los rasgos a veces físicos. El que dice habla igual que su papá, hace los mismos ademanes, también se llega a heredar ciertas enfermedades. Por otro lado, algo que me llamó mucho la atención hace un tiempo es que la ciencia dice o ha descubierto que la sangre, o sea, la sangre de todos los humanos es una sola, que viene de una sola raíz, en este caso, pues de Adán, que viene de una sola raíz, y yo creo que a partir del que se pecó, ahí se contaminó la sangre y por lógica también el cuerpo. Sí, de hecho, pues la enfermedad o inclusive la muerte, pues es a consecuencia del pecado, la desobediencia, ¿no? Si no hubiera entrado el pecado, pues no hubiera entrado ni la muerte ni la enfermedad. Entonces, de entrada, pues sabemos que esto es como pues inclusive un juicio de parte de Dios, ¿no? Aún nuestra naturaleza está corrompida, nuestro cuerpo es corrompido
Por eso es que es necesario que cuando venga Jesús en el arrebatamiento también nuestro cuerpo sea transformado y sea liberado, al igual que la tierra, que tendrá que ser también, porque está corrompida y tiene que ser hecha nueva. Sin embargo, pues no deja de tener esa pregunta la gente que dice, pero ¿por qué si yo veo a otras personas que no son justas, ¿no? Gente que no tiene temor de Dios, que no les pasa nada. Exacto, no les pasa nada. Que pues están muy felices. Y hay hermanos, y yo entiendo porque yo he estado con gente que en verdad hacen mucho esfuerzo por levantarse cada día, por ir a la iglesia, por buscar a Dios, y dicen, Señor, yo he estado contigo mucho tiempo de mi vida, he orado por ti por muchos años, pero yo no veo la sanidad. Y escuchan predicaciones, ¿no? De que Dios puede sanar tu vida, de que Dios puede bendecir tu vida. Y la pregunta como que está ahí de repente en el aire y presente, ¿no? Como Exacto. que de repente sí llega esa cuestión a mis hermanos. Y yo lo que queremos decirles en este programa es que, como vimos en el Salmo, muchas son las aflicciones del justo. Así Sinceramente, Daniel, creemos que Dios tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Un milagro es algo que solamente Dios puede hacer. Así es. Yo creo que, no sé, pero tanto tú como yo podemos, y algunos hermanos que nos ven pueden decir, vimos milagros de sanidad, ¿no? O sea, de un cáncer sanado, de una enfermedad difícil que Dios permitió que haya sanidad. Sin embargo, también podemos decir, pues hubo gente que murió así, ¿no? Murió de cáncer, murió de... Así es. Fíjate que tengo dos testimonios ahí. El primero, la mamá del pastor donde nos convertimos murió de cáncer, invadida de cáncer. Pero fueron, la operaron, la abrieron y vieron que ya no se podía hacer nada, la cerraron, la mandaron a su casita, pero ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Ella murió muy en paz, sin dolores, porque Dios precisamente la libró, aunque la estaba llamando ya a su presencia, la libró. Ese es por un lado. El segundo, que es importante, creo yo, mencionar, fíjate que los dones, el don de sanidad, que muchas veces no se ejerce por alguna razón. Lo voy a decir porque es importante. El Señor me dio ese don y me ha tocado ver cómo el Señor, a través de que me ha permitido orar por personas, Él lo ha hecho de muchas y de muchas maneras. Entonces, como que ahí está el asunto un poquito Sí, también tendríamos que ver. Yo recuerdo que cuando era niño, pues se hacían campañas, inclusive era culto evangelístico y de sanidad divina los domingos. Así se les conocía a los servicios. Culto de salvación y de sanidad divina. Y había un momento en que había un llamado para los enfermos y se ungía con aceite. Y se sanaban. Y había hermanos que ejercían o tenían ese don. Así es. Y ponían manos y la verdad es que yo en lo personal puedo decir que yo pasé por el terremoto siendo como de 11 años tenía el terremoto del 85 y quedé pues afectado de mis nervios, algunos podrían decir que es un estrés postraumático, pero había mucho temor. Y yo recuerdo que un hermano oró justamente un domingo de esos que comento. De las campañas. Pues no, en realidad no eran campañas, eran cultos los domingos. O sea, en las iglesias. Y le daban ese enfoque. Los esperamos en el culto de salvación y de sanidad divina, ¿no? O el culto evangelístico y de sanidad divina. Porque habían dos elementos que toman muy en cuenta: el evangelismo y la sanidad. Entonces, cuando yo paso y oran por mí, ora por mí este hermano, recuerdo que a partir de ahí yo comencé como que a tener más paz, más tranquilidad, y realmente yo podría decir que en ese aspecto también Dios me libró, ¿no? Entonces, te quitó esa carga, me sanó, te sanó de esa herida, ¿no? Espiritual que te había quedado, porque de alguna forma sí es una enfermedad, ¿no? Claro. Es una cuestión ahí que, bueno, una psicosis, pues una cuestión de, digamos que los especialistas de la ciencia de la conducta podrán, digamos, diagnosticarlo de una manera más correcta, más precisa.
algunos podrían decir que es un efecto de estrés postraumático. O sea, el hecho de que tú en tu casa, que es el lugar más seguro, te vieras a tus 11 años, que es el lugar más seguro, en donde estás casi a morir, porque casi se te cae la casa encima, pues te produce una cuestión de lo que yo viví. Pero cómo es que lo que tú comentas acerca de los dones, que es importante y que no se da mucha importancia en nuestra actualidad, porque como que estamos más enfocados en la organización, en otros tipos, en eventos, en que las cosas salgan, en fin, que nuestra agenda esté llena. Sí, así es. Entonces ese es un descuido, ¿no? Sí. Pues yo creo que por parte de la iglesia, pero aún así, pues por ejemplo el apóstol Pablo oró 3 veces. Algunos piensan que él tenía una enfermedad en los ojos, porque en algunas cartas dice, mira con cuán grandes letras os escribo. Sí. Y Dios le responde, bástate mi gracia. Así es, sí. O sea, tú camina, tú sigue, sí. Tú ten fe, espera en mí. Respecto a este tema, Pablo, es como si Dios le dijera, mi gracia te sostenga. Amén, así es. Porque no te voy a... O sea, pues mi respuesta es que, pues no, pues vas a seguir con ese aguijón en tu carne. Ajá. Inclusive vemos que Timoteo también tenía por ahí una cuestión de enfermedad y Pablo le dice, bueno, pues no, toma un poco de vino para tu... Así, para tu estomaguito. Para tu estómago. La segunda parte del texto de Salmos dice, pero de todas ellas... Te librará Jehová. O sea, Jehová. Dios nos libra. O sea, hermanos, que no es que Dios no obre milagros. En ocasiones habrá que simplemente aprender del apóstol Pablo, que dice que tu gracia me sea suficiente, Dios, para poder continuar hasta el último día que tú me permitas estar, que tu gracia me sostenga y me ayude a continuar. Así es. Por último comento esto del apóstol Pablo, precisamente. Lucas le daba su medicamento, está registrado. Lucas, que era médico. Hasta era médico, le daba su medicamento, lo cual significa que Pablo tenía una enfermedad, pero él seguía. Sí, y de hecho después podemos ver a grandes hombres de Dios que de repente vemos que sus familiares o ellos mismos tenían una enfermedad. Y dices, hay grandes predicadores que dices, no teníamos, bueno, cuando descubrimos que tenían o pasaron por cierta enfermedad. Exacto. Decíamos, bueno, no lo sabíamos, ¿no? Pero Dios nos va a librar de todas esas aflicciones. Así es. Otro de los puntos, Daniel, es que también, pues, tiene que ver con ese mensaje de, pues, que siempre te va a ir bien y que Dios te quiere prosperar y que las puertas siempre van a estar, pues, como que de par en par para que las bendiciones sobreabunden en nuestras vidas y los granjeros fluya la economía. Sí, ¿no? Perdón, fíjate que viene a mi mente, a mi corazón, el texto dice, yo deseo que seas prosperado. Conforme es prosperada tu alma. O sea, tu conciencia. ¿Está prosperada tu conciencia de lo que estás haciendo en Dios? Exacto, ¿no? Porque a veces se da ese enfoque de que, bueno, pues solamente es cuestión de que nuestro carro del año que deseamos ya va a estar a la puerta. Exacto. O cuando se maneja el tema de la semilla, la siembra. Sí. Tú siembra y verás que el Señor te va a bendecir. Sí. Si siembras poco, pues, si siembras mucho. Así es. Y estamos hablando que si el cristiano padece economía. Exacto. O sea, las aflicciones del justo, si el justo, porque a veces se tiene la idea, bueno, es que somos hijos de un rey. Y entonces los hijos de un rey no deberían de padecer ni tener escasez económica. Sin embargo, bueno, pues yo veo en la Biblia que hubo hombres de Dios que lo perdieron todo. Bueno, uno de ellos, el más clásico ejemplo, ¿no? Que fue Job. Muy enriquecido, se puede pensar inclusive que fue un hombre de negocios por los animales que tenía, que comerciaba con la leche y tal vez con los camellos comerciaba cuestión de transporte. O sea, que era un hombre que no nos dice claramente, pero que podemos suponer que por todas esas... Sí, está implícito, ¿no? Que con esos animales hacía algo. Exacto, sí. ¿No? Y sus riquezas eran bendecido. Y de repente, sin él saberlo, porque él no lo sabe, aunque nosotros por la lectura sí sabemos qué es lo que sucede, pero él no lo sabe y de repente se queda sin nada, ¿no? Así es. Se queda solamente con los 4 mensajeros que escapan y con su esposa que le dice, pues maldice a tu Dios y muérete. Así es. Y después pierde hasta la salud, ¿no? Sí. Reforzando un poquito también el primer punto. La salud, y que bueno,
hablando de que era próspero, que estaba en buena condición y posición económica, pero a mí me llama la atención en este caso que él siempre esperó en Dios. Su confianza siempre fue Dios. Entonces su fe nunca menguó, aun en cuanto estaba él prácticamente llagado. Su condición económica fue difícil y él esperó. Entonces, muchas veces nosotros somos probados. Somos probados, y en este caso, obviamente, si estudiamos bien el libro de Job, que algunos piensan que es el libro más antiguo, y lo ubican más o menos como en la época de Abraham, ¿no? Podemos ver que la finalidad es que Dios va a bendecir mayormente a Job, ¿no? Materialmente. Pero hay un tiempo en que él se queda sin nada y que sus amigos le dicen, ¿sabes qué? Porque antiguamente se pensaba, si estás enfermo o te está pasando algo económico es porque hiciste algo o hay un pecado muy grande. Estás mal, algo está sucediendo. Antiguamente también. Y ahora también, creo que ahora es peor. Ahora como que, ay hermano, pues le ha de faltar fe o pues exactamente, algo está pecando. Está arrastrando, sí. Que usted nomás no da una, ¿no? Exacto. Vemos también, por ejemplo, el caso de José en el Antiguo Testamento. Pero también podríamos ver en cuestiones, por ejemplo, del apóstol Pablo que llegó a padecer pues hambre, ¿no? Exacto. Llegó y que él, hubo momentos en que él se sostenía, él hacía tiendas, ¿no? Y se sostenía económicamente. También recibía ofrendas de algunos otros hermanos, pero que él también padeció con hambre y que podemos ver que no necesariamente una escasez económica signifique que no estés cerca de Dios. Así es. O que Dios no está al tanto. Me llama mucho la atención, Daniel, cuando Esteban comienza en su discurso en Hechos y dice que Dios estaba con José, pero fue vendido como esclavo. Eso me llamó mucho la atención porque dije, cualquiera que tiene la idea o el concepto de que Dios está con alguien, pues no, pues si Dios está con alguien seguramente le va bastante bien, ¿no? No le va a pasar nada. No le va a pasar nada de tener 2 o 3 carros en el garage, de tener algunas propiedades, de ir una vez al año fuera de la ciudad, ¿no? Fuera del país de vacaciones, ¿no? Pero vemos que en el caso de José, no, o sea, Dios estaba con él, pero era una aflicción, y luego otra aflicción, y luego otra aflicción. Pero Dios estaba con José. Como lo podemos ver también, Daniel, como a veces Dios permite lo que tú comentabas al inicio, ciertas aflicciones para pulirnos. Hay una parte en la Biblia que dice que Jesús le dice a Pedro, Satanás os ha pedido vuestras vidas para zarandear. Para ser zarandeado. Zarandearlos tiene que ver con golpear el trigo en el piso, aventarlo y que las cosas que no servían se fueran. Así es. De esa forma, Pedro le ha dicho, pero tú rogaste que no, ¿verdad? Qué bueno que tú pediste. Pero Jesús dijo, y yo solamente pedí que tu fe no falte. Así es. O sea, sí serás zarandeado, o sea, sí serás azotado, de tal manera que las pasarás por aflicciones, pero a manera en que tú puedas ser mejor cristiano, así es. Un hombre más acorde al corazón de Dios. De Dios, sí. Y como el texto que compartí hace un momento, dice el Señor, yo deseo que tú seas prosperado. O sea, el Señor no dice que siempre vamos a estar igual. Su deseo de Dios es que seamos prosperados, pero Él quiere primero trabajar con la parte interior más que la exterior. Sí, claro, lo principal para Dios es que nuestra vida espiritual, que nosotros llegamos a conocer a Dios más de Él que de sus obras. Así es, ¿no? Entonces, cuando estamos ya en el momento adecuado, es cuando nace nuestro Isaac. Esto es, cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años y pasaron 25 años para que naciera Isaac. Así es. ¿Por qué se tardó 25 años? Se tardó 25 años porque Abraham no estaba en el momento que debería de estar para que Dios le pudiese otorgar o cumplir esa promesa. Fue hasta que Abraham lo entendió a través de esos años y tuvo un proceso. Entonces que nace Isaac y que Abraham es capaz de ofrecer a Isaac obedeciendo a Dios, aunque finalmente no lo ofrece, pero es capaz de ser obediente. Así también nuestras vidas. Sí, y un detalle importante,
dice que de todos nos librará el Señor. Entonces, cuando manda a Isaac, es relevante esto porque Isaac significa sonrisa. Entonces, ¿qué le mandó? O sea, una vez que lo libró de todas las angustias del justo, le mandó una sonrisa. Y eso es importante que podamos entender que detrás de todas estas cuestiones que a los cristianos a veces nos es difícil pensar, ¿por qué estoy pasando por esto? Que finalmente Dios quiere que sonriamos, ¿no? O sea, que esa sonrisa pueda ser plena, que tú sepas, mi hermano, que Dios está en esos momentos difíciles. Yo sé que a veces dices, bueno, pues es fácil decirlo, pero tú lo estás viviendo, ¿no? Pero en verdad es cuando después decimos, Señor, gracias por haber quebrantado mi vida. Así es. Gracias por haberme permitido pasar por todas. Así es. Lo que hablabas de Job, no perdió nunca su fe. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer sobre las circunstancias, las situaciones, estar gozosos, dice la palabra, ¿no? Ante la prueba, ante la lucha, estar gozoso. Yo sé que es difícil. Sin embargo, cuando confiamos en Dios, conocí un hermano, bueno, vive aún el hermano, se llama Panchito. Fíjate que él vendía chácharas y llevaba su carrito y para rápido se cayó y se clavó una de las chácharas en el ojo. Dice que unos ángeles lo llevaron porque cuando los buscó ya no estaban. Lo llevaron a su casa, lo llevaron al hospital, le vaciaron el ojo, pero es porque tenía un cáncer. Entonces Dios le dijo que tenía un cáncer a través de ese problema. O sea, fue una aflicción, pero el Señor le tenía un propósito por el cual se le vació el ojo. Y la otra que quiero compartir en relación al gozo, es un hermano que siempre se está riendo. Siempre. Se llama el hermano Panchito, está ahí por Ecatepec. Siempre se estaba riendo, siempre se reía. Entonces, él, a pesar de las circunstancias, su esposita ya fue con el Señor, la hermana Maguitos, ella decía, cuando le pasó esto a Francisco, hermano Dani, ¿usted cree que venía riéndose? A ver, hermano, con el ojo vaciado, y él iba riéndose, el hermano Panchito. Sí, de hecho, en Habacuc, ¿no? Que dice, aunque la higuera no florezca, ni las vides de su fruto, dice, al final de todo lo que él dice, el profeta Habacuc, con todo yo me alegraré, así es, en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. O sea, prácticamente Habacuc estaba diciendo, aunque me falte lo más básico para vivir, con todo eso yo me voy a alegrar en Dios. Yo sé, porque el gozo, Daniel, tiene que ver más con el deseo con desear a Dios, más que sus dones, más que sus provisiones. Es el hecho de poder desear a Dios, su presencia, su espíritu, su guía, su amor, su bondad. Y eso ya es un motivo de gozo, es un motivo de alegría. Por eso Habacuc podía decir que el libro de Habacuc comienza como con queja, ¿no? ¿Por qué el justo padece y lo demás? Así es. Y luego Dios le dice, bueno, pues la cosa se va a poner peor, ¿eh? O sea, no creas que la cosa va a mejorar, va a empeorar, pero después le dice, pero después vienen cosas. Dios va a permitir que haya cosas buenas para la nación de Israel, liberación, entre otras cosas. Así es. Y entonces cuando el profeta me entiende, dice, pues, aunque es muy difícil decirlo, Daniel, porque bien, yo repetidamente digo, cuando nosotros medianamente tenemos controlada la circunstancia, pues agradecemos a Dios. Pero cuando todo se le descontrola, cuando no hay nada por caer, decía Fabián Liendo del kiosco de un grupo argentino, cuando no queda nada por caer, cuando ya no tienes nada en tus manos, es cuando entonces sí, verdaderamente podemos decir, Señor, pues aunque no tenga nada en mis manos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios. Así es. De mi salvación. Fíjate que, bueno, buscando aterrizar un poco ese punto, al final del día, o de nuestra vida, mejor dicho así, más propiamente, no nos vamos a llevar nada, hermano David. O sea, físicamente no nos vamos a llevar nada. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra vida en visión del Señor, y aunque la economía no sea como nosotros la esperamos, pero Dios nos da lo suficiente, porque es un Dios suficiente, entonces
ahí es donde tenemos que poner nuestra vista no en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Así que mi hermano, si ahorita por las condiciones que estamos viviendo, pues la barbacoa que estabas acostumbrado a decir los hermanos, le gusta la barbacoa, pues, y los cortes argentinos también me gustan, pero si tú no estás, si ya no puedes cada 8 días comer o te ves restringido y tu administración ya se ve más ajustada, aún con todo, alégrate en Dios, porque muchas son las aflicciones, pero como bien decías, Daniel, nada nos vamos a llevar, más que la fe que es eterna. Así es. Y la salvación que permanece para siempre. Así que nos vino a ofrecer Jesús. Otro de los puntos que también el justo tiene, aparte de lo que es la enfermedad y la economía, son problemas familiares. Sí, así es. Porque a veces se piensa, bueno, que el justo pues no va a tener problemas, como que se piensa una familia modelo, ¿no? Donde pues los esposos siempre están sonriendo, donde los hijos son muy obedientes, donde pues todo es paz y serenidad en la casa de los justos, y pues vemos que no es del todo así. No es del todo. No es del todo así. Aparte es importante mencionar que en la palabra de Dios, mi Señor Jesús dijo que Él vino a meter espada en las familias. Y que realmente sí, Jesús fue una causa de división, ¿no? Exactamente. Realmente unos decían, no, pues demonio tiene. Unos decían, no, nada bueno ha de venir de Galilea. Y otros decían, nunca ha hablado un hombre como él. Entonces Jesús causa divisiones, y en la cuestión familiares también no estamos exentos de situaciones muy difíciles que un justo puede pasar. Hablamos de problemas con los hijos, hablamos de problemas matrimoniales o de pareja, hablamos inclusive a veces tal vez de divorcio, separación, hablamos de cosas muy complejas, de integración general familiar o de desintegración familiar, que a veces uno dice, bueno, pues entonces pues cómo está el asunto, ¿no? Si hay una fe y si eres justo, porque la familia de repente se vuelve un poco como que se desubica o no está en el orden que debiese de estar. Uno de ellos es, por ejemplo, yo lo veo en el rey David, aunque igual es Antiguo Testamento, pero es un buen ejemplo. Que él fue muy bendecido. A mí me llama mucho la atención la vida del rey David, un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, pero que su vida familiar, su vida con sus hijos fue una situación pues compleja. Mucho, hasta golpe de estado le dio uno. Su hijo dio Absalón, por ahí le dio el golpe de estado. Uno de sus hijos pues durmió con sus hermanas, medias hermanas. Y con las mujeres de David a pleno sol por algo que Dios permitió. No estoy diciendo que Dios lo haya provocado, por eso estoy diciendo que hay cosas que el rey David tuvo que pasar, situaciones muy, muy complejas, ¿no? Y yo sé que también los cristianos, tal vez tú que nos estás viendo, ¿no? Estás pasando por situaciones familiares complejas, difíciles, y a veces dices, híjole, Señor, pues ¿cómo le hago, no? ¿Cómo le hago? ¿Estoy dentro de la voluntad de Dios? ¿O cuál es la respuesta a las condiciones en las cuales estoy viviendo, ¿no? Y lo que queremos decir en este programa es que no estamos exentos de problemas familiares, ¿no? Así es. Fíjate que es importante y es real, aún por decir, ¿no? A nivel, vamos a ver, de pastor, ¿no? Pues es que es el pastor y sus hijos, todo es miel sobre hojuelas. Pero ¿saben? Hay un punto que es muy importante mencionar. Tenemos un enemigo que ataca, opera y trabaja en contra de los pastores, y casi siempre se filtra por la familia. Es importante mencionarlo. Sí, la familia es base. O sea, quieres una buena congregación, trabaja en las familias, ¿no? Así es. Porque la congregación está conformada por familias, y porque Dios es un Dios de familia, Dios Padre, Dios Hijo, somos familia. Entonces, justamente el que se desajuste el hogar en algún pastor, por ejemplo, específicamente que decías, pues obviamente trae una consecuencia pues considerable, ¿no? Al cuerpo de Cristo. Es decir, híjole, esto
ya está afectando ya a otras familias. Sí, como en cascada. Como en cascada, ¿no? Entonces, o tú, mi hermano o hermana, que tal vez estés pasando por estos momentos y que te preguntes por qué, queremos decirte que eran hombres de Dios que amaron a Dios, que confiaron en Dios y que también tuvieron situaciones muy difíciles con sus propios amigos. Y quiero tocar este punto también en ese sentido, es que no todos nos convertimos en fe al mismo nivel. Exacto. Eso es importante, amados hermanos, porque hay unos que, el Señor nos pega con todo y el fuego de Dios está en mí, que no, hombre, hacemos unas oraciones y se cae fuego. Pero mi hijo, ay, qué buena onda, mi papá tiene buena fe, pero él no ha tenido un encuentro con Dios, entonces no se convierte al camino del Señor de la misma manera. Exacto. Y eso hace, obviamente, diferencias familiares. Es correcto, porque pasa también en una pareja, ¿no? Que a lo mejor alguien disfruta tanto de estar en las cosas de Dios que puede pasar todo el domingo en la iglesia, sin pero problema. A lo mejor el esposo o la esposa dice, pues ya no, o sea, ya estuvimos aquí, tanto tiempo, vámonos, ¿no? Sí. Ya quiero estar en casita, no sé, descansando viendo una película, ¿no? sé, ¿no? Sí. Entonces, lo que dices también es atinado. ¿Verdad que es importante? Creo yo. Es importante señalarlo, y también es importante ver que, pues, los hijos, porque muchas veces se juzgan, ¿no? Muchas veces se juzga a veces a los hijos de pastores que dicen, no, bueno, pero ¿cómo si es hijo de pastor? Pues es tan rebelde, no quiere nada de Dios, ¿no? Porque una cosa es cuando tenemos nuestros hijos pequeños, que pues de alguna manera nosotros debemos de gobernar, y que la Biblia dice que gobernemos bien. Hay un control de alguna manera. Y otra es cuando ya tus hijos ya crecen, tienen su edad, y que no es tan fácil a veces enfrentar ciertas circunstancias. Y que tiene que ver, perdón que te interrumpa, con Lele. Nos convertimos al Señor, que tiene que ver en un proceso y de manera diferente. Exacto. Si fuéramos todos igual como en un paquete, entonces diríamos, bueno, pues todos traen la camisa roja. Pues bueno, pues es el paquete y es el equipo. Todos a las 6:30 de la mañana están orando porque sí, exactamente. tienen el deseo de orar a Dios, y todos se van a acostar a las 2 de la madrugada porque van a estar escudriñando. Así es. Pero no es así. No, pues ya estuviste en la iglesia, ya. Ajá. Hasta ahí, ¿no? Entonces eso hace diferencias. En problemas familiares. En los problemas familiares, algunos, yo he visto a pastores y buenos pastores que tuvieron situaciones con sus hijos muy complejas, y que al final, pues Dios siempre permite que las cosas resulten a bien, pero que pasaron por situaciones muy dolorosas, ¿no? Sí, así es. Y bueno, queríamos comentar también este punto de que también los justos pasan por problemas familiares. Y finalmente los justos también mueren. Así es. ¿No? Fíjate que esto como que a mí me gusta en este sentido. ¿Cómo es que me quiero ir con Dios? Solamente al probar la muerte. O sea, esa es la parte que me gusta de la muerte. Claro. Que cuando el Señor, a su tiempo y a su momento, que me llame a cuentas, tengo que pasar por la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. Yo sé que siempre, tengo recientemente la partida de una hermana en la carne y en la fe, y que aún me entristece, pero esa paz que da el Señor de decir, culminaste tu carrera y te veré en el cielo, ¿no? Es una cuestión de decir, sí, los justos mueren de una manera distinta, tenemos una esperanza, una seguridad. Y cada día, mi hermano, que avanzamos, cada día que vivimos, cada día de aflicción que podemos estar atravesando, cada circunstancia que pases, es un paso más de estar cerca de la presencia. De llegar a la presencia de Dios. A través de la muerte. A través de morir. Así, porque finalmente el sabio Salomón decía, bueno, pues este mismo evento le pasa tanto a ricos como a pobres, ignorantes como a sabios. Así es. Pero hay algunos que pues desafortunadamente mueren sin el conocimiento o rechazando lo que es las buenas nuevas o el evangelio. Mueren sin Cristo, mueren sin Dios. Mueren sin Dios, y eso sí es lamentable, pero morir en el Señor
es una cosa de decir, y sus obras con ellos siguen, ¿no? Es poder decir gracias, Dios, porque sé que terminó y ojalá nosotros, en verdad, Daniel, yo en lo personal pienso y digo, Señor, permíteme que hasta el último día de mi vida tú me permitas estar sirviéndote y cerca de ti, Dios. O sea, confiando en ti, esperando, Dios, con mi corazón entregado a ti, esperando que, ahora sí que, a colgar los tenis, pero gozoso porque me voy contigo. Sí, fíjate que, no sé si quepa, pero bueno, fíjate que Dios espera algo de nosotros. Sí. Y lo que espera es lo que tú estás comentando, que nosotros seamos hombres de Dios, fieles a Dios, fieles a la palabra, fieles a evangelizar, fieles a trabajar. Entonces Dios sí está esperando algo de mí, que yo le dé la respuesta a decir, sí Señor, me entrego a ti, para, como comentabas el texto hace rato, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Él espera que nosotros lleguemos a conceptualizar ese texto en nosotros, porque cuando tú les dices quién se quiere ir al cielo, todos levantan la mano, pero cuando tú les dices quién se quiere morir hoy para irse con el Señor, nadie lo quiere hacer. Sí, y a veces se llama, no, sí. Bueno, yo sí me voy con el Señor, todavía no. Bien feliz, pero nomás vas a ir al hospital porque, híjole, ya hay cierta posibilidad o probabilidad de que tengas algo tú. Ya dices, no, Señor, pero pues... ¿Por qué me pasa? Yo no puedo morir. Siempre no. Todos, como bien comentaste hace rato, que decía Salomón, un mismo evento les pasa a todos. O sea, todos tenemos que morir. Unos antes, otros después, como dicen por ahí, se nos adelantó, pues gloria a Dios. Pero, amados hermanos, que esta sea una buena esperanza. Pasamos por la muerte. Mire, pasar por la muerte para el cristiano es vida. Sí, de hecho, si alguna vez ya no estoy yo transmitiendo, ¿no? Sean muy felices, ¿no? Porque el morir en Cristo seguramente nos va a traer es la más grande bendición, ¿no? La más gloriosa de decir, ya. Vamos a la vida con Dios. Vamos a la vida con Dios eterna. Sí. Ya no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay lágrimas. Es ya la recompensa a nuestra carrera de la fe y es el poder obtener las coronas y bueno, las cosas que le esperan a los justos. Por eso es que, pues sí, los cristianos también mueren, también los justos mueren. A veces dicen, no, pues declara que no, y declaramos y cancelamos, pero finalmente la realidad es que hay gente que muere y muere de enfermedades. Y que Dios tiene el poder y el control de todo eso. Y que Dios tiene el control y en su soberanía dice, bueno, pues a ti determiné que murieses de esta forma. Sí. Perdón, fíjate, el término muerte significa separación. Se separa el alma del cuerpo y el espíritu regresa a Dios, dice la palabra, que es el que lo da. Entonces, podemos ver que en el orden de Dios, el término separación o término muerte, o sea, estoy separándome, mi cuerpo va a quedar aquí, dice que regresa al polvo de la tierra, mi alma, que es la parte consciente, si yo me pellizco, mi almita está sintiendo, esa es la que básicamente va a pagar los platos rotos, para bien o para mal. Entonces, amados hermanos, cuando viene esa separación de esas tres partes, espíritu, cuerpo y alma, es cuando vamos al Señor. Y entonces toda la gente vamos a morir. Oye, ¿por qué murió tal persona? Oye, ¿por qué murió tan joven? No se preocupen por eso, preocúpense porque mueran con Cristo en su corazón, en sus vidas, y que cuando venga esta separación o muerte, tengamos la seguridad y la esperanza que nos vamos a ir con Dios. Así es. Y algún día, en vez de una cruz, amén, mi corona Jesús me dará. Que está bonita esa alabanza, me gusta. En el Monte Calvario. Sí, y algún día, hoy yo siempre amaré a Jesús, aunque creo que lo original dice, hoy yo siempre amaré esa cruz. Esa cruz. Donde se modificó a Jesús, ¿no? Amaré a Jesús. Como que también suena así como más directo al Señor, ¿no? En sus triunfos mi gloria será. Así es. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aleluya.
Esa es Ay, la esperanza, Daniel. de Sí, todos sí, sí. los Ay, mira, hasta me dio, ay, gozo en mi corazón, en mi de- cabecita. sí. Se me, Ahí se hoy me- está. Ahí se hoy me enchiló el- Ay, Señor, sí, yo quiero esa corona que nos está esperando ahí. estaremos Amén, con amén, la ayuda amén, de hermano. Dios. Y bueno, pues estos simplemente fueron estos pues 5 puntos que quisimos abordar sobre las aflicciones y poder ver que pues efectivamente el justo también padece, el justo también tiene aflicciones, pero la gran diferencia, porque algunos se preguntarán, bueno, pues entonces ¿cuál es la diferencia? Exacto, ¿no? La diferencia justamente es ese Dios grande, Dios eterno, que todas las cosas hacen que nos ayuden a bien a los Así que es. amamos a Dios. Así es, los que tenemos esa fe en la palabra, cuando dicen, pero de todas ellas nos librará Jehová. Entonces, Jehová. es mi esperanza y mi confianza, esa es la diferencia. Así es. En la fe, en la palabra, como promesas que deja nuestro Señor Jesucristo, o Dios, como lo quieran ver, para nosotros, los que nos han justificado o los justos. Bien, Daniel, pues este es el programa de este día y bueno, pues también queremos decir que ya tenemos por ahí un invitado. Posiblemente esté la próxima semana o dentro de 15 días, pero por ahí también abordaremos un tema muy importante. ¿Quieres despedirte? Sí, pues de antemano muchas gracias. Fueron puntos muy interesantes, importantes. Esperemos que les sirva, les ayude, los impulse, incluso no que nomás sean los motives. Es importante ser motivados, pero que nos impulse a tener esa fe y creer que de todas las aflicciones nos librará el justo. Que Dios les bendiga. Así es, que nos afirme. Amén. Que la fe, como dices bien, Daniel, nos afirme en la palabra de Dios y decir, Señor, aunque la higuera no florezca ni las vides de fruto, con todo yo me alegraré Amén. en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así es, aleluya. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, un abrazo y nos estaremos viendo dentro de 8 días. Bendiciones. Dios les bendiga. Hasta la próxima.